repaso del quinto bimestre de la materia de historia. Nos encontramos en el grupo 10, en la escuela secundaria Profesor Moisés Encarzo. Bien, en esta ocasión vamos a comentar cuáles, digamos, los aprendizajes o contenido, mejor dicho, más relevante de quinto bimestre para hacer una preparación para el examen bimestral. Bien, ustedes recordarán que estuvimos viendo algunas temáticas en cuestión de cómo era el enfrentamiento del mundo en dos bloques después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se le conocía como un mundo bipolar. En ese sentido, el mundo bipolar estaba en el bloque capitalista y en el bloque socialista. ¿A qué nos referimos con esto? El socialista era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y el bloque capitalista era representado por Estados Unidos de América. El mundo estaba, como quien dice, casi en una guerra, enfrentándose en cualquier momento, y a esto se le conocía como Guerra Fría. ¿Cuáles son algunas de las características esenciales de la Guerra Fría? Nos encontramos una crisis primera, que fue la crisis de los misiles, en la cual Estados Unidos tenía una sospecha que la URSS tenía misiles en Cuba, y se hicieron investigaciones, no se comprobó del todo, pero esa parte se le conoció como la crisis de los misiles, porque se pensaba que Rusia tenía misiles cerca o en la isla de Cuba. Otro de los momentos que causó tensión en la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam. En aquel entonces no es como ahora. Ahora hay una guerra, se detona una guerra en algún lugar y Estados Unidos inmediatamente va. Ahora, anteriormente iba Estados Unidos e iba Rusia. Iban de metiches los dos, aunque no los llamaran, y en cualquier momento parecía que se iban a enfrentar por ir a intervenir a los países. En este caso, cuando se dio la guerra de Vietnam, Vietnam se divide en dos: Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética, por la URSS, por el bloque socialista, y Vietnam, el otro Vietnam apoyado por Estados Unidos, Vietnam del Sur. Vietnam del Norte por URSS y Vietnam del Sur por Estados Unidos. Ese es un ejemplo de que se partían territorios, uno apoyaba a un bloque y otro apoyaba a otro. También, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué otro ejemplo hay de esa división? Las Alemanias, así se les conocía, porque era Alemania dividida en dos. Precisamente era la República Democrática Alemana, que era socialista, apoyada por la URSS, y la Alemania Federal era apoyada por Estados Unidos. Había un muro, se mandó construir un muro en el cual, pues, las personas de una Alemania no podían cruzar a otro. Este muro se construyó en 1961 y fue derribado hasta el año de 1989, estando por más de 28 años edificado, y era un símbolo de la Guerra Fría, de que un pueblo estaba dividido en dos. Un pueblo tan desarrollado como fue los alemanes fueron uno de los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, como les digo, el símbolo, uno de los símbolos de la Guerra Fría era el muro de Berlín, y al ser derribado en 1989, casi la Guerra Fría podíamos decir que estaba como en su proceso de terminación, ¿sí? Cuando termina se derriba el muro de Berlín, pasaron en la tele, me acuerdo que había gente destruyendo lo que iba con palas, picos y todo, soltando todo el coraje que se tenía por esa división que se tenía con los alemanes. A la hora de derribar el muro, si un alemán de la democrática veía a alguien de la federal y ya se alcanzaban a ver, se abrazaban aunque no lo conocieran. O sea, ya era el hecho de tener contacto con la otra Alemania, el fin de ese bloqueo que se conocía. Una influencia del bloque socialista aquí en América fue en Cuba, por ejemplo.
En Cuba estaba Fidel Castro y él siguió las ideas del socialismo brutal. Incluso cuando se termina la Guerra Fría, de todos modos Fidel Castro continuó con ciertas ideas socialistas. Eso hizo que Estados Unidos le tuviera cierto bloqueo económico y que no le reconociera algunas prestaciones, por llamar algunas cosas que se le tenía a naciones latinoamericanas. México nunca apoyó eso y sí tuvo relaciones diplomáticas con Cuba en todo momento, a pesar de la recomendación de Estados Unidos. Ya cuando se derroca la Unión Soviética en 1991, que se desintegra, por llamarlo de alguna forma, se forma otro tipo de agrupamiento entre países anteriormente soviéticos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pasó a llamarse a Confederación de Estados Independientes, es decir, casi las mismas, algunos no se adhirieron a él, casi las mismas naciones, casi los mismos estados se unieron, pero ya desde un pensamiento diferente. Pero ¿qué detonó todo esto? También el debilitamiento de Rusia se dio, escuche, el debilitamiento de Rusia se da también porque de alguna manera ellos ya se tenían que abrir al mundo y al mercado como estaba siendo sometido. Estados Unidos estaba ganando la Guerra Fría sin necesidad de utilizar algún arma. En 1985 llega a la presidencia Mikhail Gorbachev. Este señor implementa políticas que se llama perestroika o reestructuración. Acuérdense que una de las ideas principales del socialismo era que el gobierno tenía el control de las empresas, y con la perestroika Gorbachev cambió un poquito las cosas y le dio al capital privado más importancia, y de ahí, sin querer, como quien dice, se dio un poquito el debilitamiento del bloque capitalista, perdón, socialista. Ok, vivimos actualmente en un mundo capitalista, digo, ya al no estar el enfrentamiento, a ustedes no les tocó vivir eso, el enfrentamiento entre Rusia, entre la URSS y Estados Unidos, en todo momento pensando que pudiera estallar una guerra, en la Guerra Fría, pero a final de cuentas, al terminar la URSS su dominio, queda Estados Unidos como la única potencia, la principal potencia del mundo, y es como conocemos el orden mundial actualmente. La segunda potencia del mundo ahorita es China, que es la primera poblada, pero China es la primera potencia mundial, pero la segunda. Pronto China será la primera. Pronto será la primera, porque como están creciendo ellos, ahorita en el orden es Estados Unidos y luego China, pero casi ahí. Incluso hay hasta rumores que dicen que todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, le deben dinero a China. Eso no es comprobado, pero en lo que a nosotros nos dicen es que Estados Unidos, por lo que conocemos, es que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, y luego China. Otro país asiático que es muy fuerte, y acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial así fue, a pesar de que Estados Unidos lo devastó con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, fue Japón. Le ayudó a reestructurarse y se constituyó como una potencia importante. No confundir, por favor, Japón con China, porque es muy fácil dar los rasgos, confundirlos. Si yo te pregunto cuál es la segunda potencia del mundo, es China. ¿Cuál es el país que se reestructuró después de la Segunda Guerra Mundial y se constituyó en un motor de su región? Japón, ¿sí? O sea, no confundirse en ese sentido. Ok, todo este predominio de Estados Unidos causó un efecto en el cual grandes cosas científicas, culturales, costumbres, empezaron a emanar hacia todo el mundo. Es decir, las distancias empezaron a acortarse porque conocíamos cada vez más cosas. Acortarse no de que es más rápido llegar a Saltillo a pie, por decirte, porque las distancias se acortaron y el mundo se hace pequeño. Cuando te dicen que el mundo se hace pequeño es porque es más fácil llegar, es más fácil comunicar, no porque se haya achicado el mundo. En ese sentido, el mundo se hizo más pequeño y podíamos conocer nuevas costumbres de nuevos pueblos, lo cual ocasionó la globalización. La globalización es como una especie de estandarización donde conocemos todo lo que hay alrededor del mundo, y casi muchas costumbres son homologadas. ¿A qué me refiero con homologadas? Antes, la música que tú escuchabas, o la música que el adolescente mexicano escuchaba hace muchos años,
podía ser muy diferente el joven estadounidense o el japonés, pero ahora es muy parecido. Para los que les gustan las caricaturas japonesas, por ejemplo, pueden accesar tranquilamente a ellas. Para los que les gusta el rock en inglés, pueden accesar, etc. O sea, hay muchos ejemplos. Incluso en su texto marca, casi al último del tema 6, lo que es un grupo de rock pesado, que es Led Zeppelin, en el cual es un ejemplo de esa globalización, estandarización cultural, de que ese grupo puede ser conocido a nivel mundial, ¿sí? Y así muchos otros. En su momento fueron los Beatles, etc. Ya era un proceso de globalización donde se conocía y una estandarización cultural importante, y no se llega ahora con las redes sociales, que es mucho más fuerte. Ok, acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial quedan dos organismos que prestan dinero a países capitalistas: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ya al ser Estados Unidos el único que rige, digamos, de alguna manera y controla un poquito más las cuestiones económicas del mundo, más bien el bloque capitalista, si un país necesita dinero, recurre a Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional para poder pedir dinero prestado. Incluso, les digo, hay quien dice que China tiene más dinero y que puede hacer préstamos. Digamos que no hay una estadística dura de eso. Pero, al final de cuentas, ya tenemos ubicado que Estados Unidos como principal potencia, China y Japón, pero falta una región del mundo muy importante, que es la que conocemos como el viejo continente, Europa. Europa empezó a fortalecerse. Fíjense, Alemania, no por nada dicen que los alemanes hay que tener cuidado con ellos porque son muy disciplinados. De hecho, a nosotros los mexicanos nos lo han aplicado en fútbol. Cuando pensamos que estamos casi ganados, ellos no se dejan derrotar. Han pasado por guerras, han pasado por divisiones y tienen una mentalidad absoluta de salir adelante. Ellos ahorita, los alemanes, digamos, organizan todo lo que es la comunidad europea, la Unión Europea, gira en torno a Alemania. La Unión Europea no es otra cosa más que 28 países unidos entre sí de inicio para poder ser un bloque más fuerte y darle competencia a Estados Unidos. Cuando lo hicieron, fundaron esa Unión Europea y tenían una moneda que era el euro. Ese euro empezó a un valor de $1 por €1, pero ahorita el euro vale más, lo cual demuestra una fortaleza de la moneda como tal. ¿Okay? En sí, esos son los bloques económicos en los cuales nos encontramos, ¿sí? Todo esto en el mundo sabemos que está organizado por la ONU. La ONU, casi todas las naciones del mundo están organizadas en... Guarde silencio, por favor. Las naciones del mundo están organizadas de alguna manera en un bloque gigante. Se ponen de acuerdo en la Organización de Naciones Unidas. Pero hay otro organismo, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que llega a los países y diagnostica cómo se encuentran las cosas. Llega a México, por ejemplo, aplica un examen que se llama PISA, que se lo aplican a los estudiantes de 15 años, ve más o menos cómo se encuentra la educación en México y emite recomendaciones. Por eso, por ejemplo, aquí en México se está haciendo una reforma educativa, muy criticada por cierto, pero fue por recomendación de que la OCDE vio ciertas debilidades en el sistema educativo mexicano. Por eso el gobierno tiene que implementar algunas políticas. Si es cuestión económica, alcanza a ver que la producción de petróleo, etcétera, las cosas no están creciendo, bueno, hacen una reforma petrolera, una reforma energética, pero enfocada a recomendaciones de la OCDE. Es decir, el organismo que recomienda, digo, no impone, porque no nos puede imponer porque eso dañaría nuestra soberanía. El organismo que recomienda cuestiones económicas, sociales, políticas, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Ya les había dicho, la OCDE recomienda, no es una regla hecha, pero casi les puedo asegurar que así es. La OCDE recomienda, México hace esto, y si México lo empieza a hacer, mágicamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le dicen a México: sabes que tengo este dinero que te puedo prestar, porque ya hiciste caso a las recomendaciones que se te dijeron.
¿Qué le conviene al gobierno mexicano? Hacerle caso a las recomendaciones, porque hay dinero que se le puede prestar para poder financiar todo este tipo de cuestiones. Okay. Se me pasó a comentar una situación muy rápida en Asia. Hay 3 países, que es Taiwán, Singapur y Corea del Sur, que son conocidos como los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos, que son países que han detonado mucho desarrollo, mucho crecimiento en su zona de manera industrial. Es decir, la zona de Asia es muy fuerte. El contenido de hecho no lo marca, pero también hay un país muy fuerte que es la India, que muchas de las inversiones, cuando llegan algunas fábricas nuevas, se decide, muchas empresas dicen o México o la India, y muchas se han ido para allá. De hecho, inversiones fuertes tecnológicas donde se hacen los chips, por ejemplo de Intel, se dice que primero iban a venir a México, pero luego dijeron, no, pues en China a lo mejor, digo en India, perdón, se fueron a la India. Si aquí en México se hubiera puesto Intel, otra cosa económicamente nos hubiera, otro gallo nos cantaría en ese momento. No nos podemos quejar de eso, nos tenemos que poner a trabajar, pero llegan empresas grandes de todos modos a instalarse aquí en la región. Está la cámara enfrente de ti, está la cámara enfrente de ti, está la cámara enfrente de ti. Ok, sigo. Una de las cuestiones que ha detonado todo este crecimiento capitalista neoliberal es que las grandes ciudades se sigan habitando, y esto da por origen las megalópolis como esta, la ciudad de Monterrey. Como en su fundación el señor Diego de Montemayor la llamó ciudad metropolitana de la señora de Monterrey. Digo, hasta se me pone chinita la piel nada más de decirlo, porque realmente el nombre, decir ya metropolitana, él sin siquiera saber estaba fundando un pueblito, pero hasta parecía que estaba proyectando ya la ciudad del futuro como una ciudad tan grande, industrializada. Es un ejemplo de atracción donde la gente se siente atraída a llegar a vivir, pero no todo es color de rosa. Llega gente a vivir, pero sigue habiendo pobreza. Hay gente que llega de otras ciudades, que llega gente de otros países a habitar, y que encuentra la prosperidad, en esta nación, específicamente en el estado de Nuevo León, en Monterrey. Pero hay gente que no tiene la misma suerte, que viene con un sueño, el sueño regio, pero que son algunos hermanos centroamericanos que, por ejemplo, de repente están pidiendo dinero en bolsaditos, o que se encuentran en la mendicidad, salvadoreños, hondureños, y eso genera pobreza, pues obviamente son personas desempleadas, y eso es una de las desventajas de las megalópolis. Puede ser mucho factor lo que tú quieras, que se pongan a trabajar, que no busquen, que se les haga más fácil pedir lo que sea, pero es gente desempleada, y es gente que tiene que llevar un sustento a sus hijos, a su familia. No lo están llevando. Eso está generado por la migración de las grandes ciudades, pero al final de cuentas nuestra ciudad es tan grande como su mismo nombre. Ok, uno de los hechos importantes, ya ubicándonos otra vez en el contexto internacional, que tenemos que analizar en estos años recientes, por llamarlo de alguna forma, luego recientes porque me tocó vivir, la guerra del Golfo Pérsico, que es cuando Irak y su presidente Saddam Hussein decidieron atacar Kuwait, un pequeño territorio que estaba vecino de ellos, pero pequeño en proporción, pero con mucho petróleo. Lo invadieron porque les interesaba el petróleo que estaba ahí, y ya no estaba la Guerra Fría, por lo que no podía llegar la URSS, pero llegó a Estados Unidos de metiche a defender a Kuwait, somete a Irak, y a esa operación que hace Estados Unidos para atravesar todo el océano y llegar hacia el territorio de Irak se le llama tormenta del desierto, ¿sí? Esa tormenta del desierto trajo una intervención armada de Irak hacia ese territorio. Duró muchos años estando invadiendo de alguna manera Estados Unidos ese territorio. Ok, sigo.
¿Qué problemas tiene aparte nuestro mundo actual? Uno de los problemas, por ejemplo, es el narcotráfico, que es el comercio ilegal de armas. Otro problema, estoy grabando un repaso, gracias. Otro problema es la forma en que la violencia se ha visto de una manera con un fanatismo religioso, cultural, político. A pesar de que haya timbrado, por favor déjenme terminar, sé que el timbre lo pueden quitar, se sigue grabando el video, déjenme terminar, ¿ok? El terrorismo como tal son atentados que tomando en cuenta un pretexto, se ataca una ciudad para poder dejar en claro quién es el que manda en cuestión de alguna religión, en cuestión de lo que tú gustes y mandes. Ya casi para terminar, se los digo rápido, una pandemia que surge al finalizar el siglo XX es el SIDA. Sabemos cuáles son los métodos de contagio: por contacto sexual, por contacto con la sangre, de alguna manera de tratarla, que es sangre de alguna persona infectada, por vía intravenosa, por compartir agujas, no necesariamente por tocar a alguien que esté enfermo. Menciono así rápido, también uno de los problemas recientes de nuestro mundo es los cambios climáticos que ocasionan grandes lluvias, tormentas, tornados, que esté así de fresco y lluvioso en verano, casi en verano, por ejemplo. Y al final de cuentas, otro de los problemas que encontramos en el mundo es la cuestión de la segregación racial. Acuérdense que hubo un líder en Estados Unidos, Martin Luther King, que defendió a los negros afroamericanos, pero no es muy distante lo que pasa en nuestro país. También hay cierta discriminación hacia los indígenas, y todo el movimiento que hace para defender a los indígenas se lo conoce como indigenismo. Ya para terminar, menciono rápido uno de los tratados comerciales que influye actualmente en nuestro país en este sistema neoliberal capitalista, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1993 por el presidente Carlos Salinas de Gortari, donde se evaluaron, donde se da permiso, por llamarlo de alguna manera, de intercambiar mercancías Canadá, Estados Unidos y México. Bien, si se me pasó algún contenido o algo, lo pongo en la descripción, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Si gusta ponerle pausa, muchas gracias.